y esto pertenece al último capítulo de fisiología. La razón que dictemos fisiología renal al final de todos los capítulos es justamente porque el riñón tiene que ver con todo el cuerpo, como se habrán podido dar cuenta, ¿no? Hay muchas funciones del riñón que se involucran con los otros aparatos y sistemas que ya hemos visto antes, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea de que fisiología renal se dicte al final. Y bueno, vamos a ver entonces qué pasa con este tema, que es bastante sencillo en verdad, 50% anatomía y otro 50% de fisiología. ¿Qué es lo que ustedes deberían obtener de esta clase? Entender cómo es la anatomía de la región del aparato urogenital y cómo se explica el transporte entonces de la orina a través de las vías urinarias y mediante eso el proceso de la micción. ¿De acuerdo? De eso se trata. A ver, la micción, al igual que la defecación, es un acto que es controlado voluntariamente. Sin embargo, el reflejo eh, es, es inconsciente, es un reflejo automático, ¿de acuerdo? Entonces, acá hay dos procesos, es un proceso mixto, ¿no? Una parte es inconsciente, una parte es automática, siempre y cuando estén bien, obviamente, anátomo, fisiológicamente hablando el cuerpo, y la otra parte es voluntaria, ¿de acuerdo? O sea, uno siente la necesidad de querer miccionar, pero no por eso termina miccionando donde le dé la gana, ¿no? O sea, donde le venga el deseo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hay una parte voluntaria que permite aguantar lo más que se pueda. A veces también puede ser que gane, ¿no? Ya se aguanta demasiado y por rebosamiento termina entonces produciéndose la pérdida de la orina, por si acaso. Entonces, es un acto reflejo que está bien controlado, ¿no? De manera voluntaria, finalmente, ¿no? Y mediante el cual se va a producir pues el vaciado de la orina contenida en la vejiga. ¿De acuerdo? Eso es. El, este término micción deriva del latín, ¿no? Como muchos términos derivan del latín, del griego, ¿no? De mictio y del verbo mingiere. Por eso es que mingiere es orinar, por eso esos aparatitos que conocemos nosotros como urinarios también se conocen como mingitorios, ¿no es cierto? Y también como tiene la misma raíz del verbo de meyere, de ahí es que el término orinar es también sinónimo de mear, ¿no? Sino que a veces se entiende que mear es más coloquial, pero en verdad tiene la misma raíz, ¿de acuerdo? Lo puede hacer el ser humano, lo hacen los animales, en la poesía también está el verbo, así que es ampliamente conocido. En las pinturas también está, ¿no? Algo, un neerlandés como Rembrandt, ¿no? Ya siglos atrás había hecho una diferenciación en sus propias pinturas, ¿no? Cómo es que orina el varón y cómo orina la mujer, ¿no? Una cuestión anatómica hace pues de que la micción en el varón sea parado y en la mujer sea sentado, ¿no? Podría ser que el varón se siente, sí, podría ser, pero no es lo usual, ¿no? Si es solamente para miccionar, no es lo usual. Tiene una razón anatómica que pues la recordaremos seguramente más adelante. Y hay también en la micción actos relacionados pues con la naturaleza de la persona, ¿no es cierto? Ven ustedes acá al varón micciona pues tranquilo, ¿no? Sin mayor problema, no hay nada que lo cubra alrededor, mientras que en la mujer están viendo que la actitud es más pudorosa, ¿no es cierto? Está detrás de un árbol, ¿no es cierto? Está mirando si alguien la mira, ¿no? Es una realidad que hasta ahora lo vemos, ¿no? De repente por la calle, por ahí alguna persona que se anime a cumplir esta función biológica, probablemente sean más los varones, ¿no? Que las mujeres, ¿no? Pese a que las mujeres tienen una uretra más corta, tienen una mayor capacidad de aguante y porque eso está más relacionado con una función voluntaria, ¿no? Entonces, hay esa posibilidad mayor, ¿no? Entonces,
para poder entender cómo es que también se puede determinar este acto en la sociedad. Otra pintura, François Boucher, allá por 1700, ¿no? Esta es una pintura del Palacio de Versalles. Algún día cuando vayan al Palacio de Versalles, y los que hayan ido, van a poder comprobar o han comprobado que en el palacio no existen baños. Entonces ustedes imaginarán cómo es que hacían, ¿sí? De esta manera, como ustedes están viendo, así se eliminaban finalmente las excretas en unas basenicas por las ventanas, ¿no? Tiene grandes ventanales el palacio y en medio de todo el palacio un inmenso jardín. Entonces ya sabrán para qué sirve ese jardín o para qué servía en todo caso. Bueno, empecemos entonces con la organización del sistema urinario, tanto en el varón como en la mujer. Empezaremos diciendo que el aparato urinario se encuentra dispuesto normalmente por dos riñones, ¿no? Esos riñones, como ustedes pueden ver, el riñón izquierdo está a una altura ligeramente mayor que el derecho, ¿no? El derecho está llevado abajo por el hígado, de tal manera que tiene una postura relativamente un poco inferior respecto al izquierdo. De la misma forma, si ustedes ven en ambos riñones, pues se ve la diferencia entre la vena renal, ¿no? En el riñón derecho versus el riñón izquierdo, ¿no es cierto? Es importante tenerlo en cuenta. Asimismo, estos riñones por dentro, pues, tienen, si lo partimos por la mitad, tienen una forma, pues, como si fuera de una haba, ¿no? Al partirlo tenemos una corteza en la parte que va hacia la parte externa, ¿no? Y una médula, que más bien está relacionada hacia la parte interna, con los procesos de concentración de la orina. Cuando vemos ya habrán visto seguro con la doctora Mujica, las nefronas juxtamedulares, ¿no? Entonces, y la longitud del asa de Henle, que es importante para la concentración de la orina, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que tienen que recordar son que este sistema urinario se dispone macroscópicamente, como ven ustedes ahí, por unas pirámides, unas columnas de Bertin, los cálices menores, luego confluyen los cálices mayores, terminan estos también uniéndose para formar una pelvis renal y luego continuará con el uréter, ¿no? El uréter en ambos lados termina uniéndose finalmente hacia la vejiga, ¿no? Y en la vejiga se van a encontrar ambos uréteres, ¿no? Y finalmente de la vejiga saldrá una uretra, ¿no? En el varón tendrá un tamaño adicional al de la mujer, de acuerdo al tamaño del miembro viril, por supuesto. En el caso de la mujer, respetamos todo lo que hemos mencionado, sin embargo, habría que hacer la precisión del útero, ¿no? El útero que se encuentra por detrás de la vejiga, cuando el útero es grávido, o sea, cuando la persona está gestando y ya se encuentra la gestación avanzada, finales del segundo trimestre, todo el tercer trimestre, pues empieza a situarse casi por encima de la vejiga, de tal manera que aprieta o genera pues presión sobre la vejiga de la mujer, por lo tanto la persona tiene ganas de ir al baño frecuentemente, ¿no? Y es algo natural, es normal, es entendible, mientras más grande sea la distensión sufrida por el embarazo, imagínense un embarazo gemelar, un embarazo múltiple, probablemente tendrá más esa sensación la persona, ¿no? Habrá mayor presión sobre la vejiga de la mujer, de tal manera que tendrá mayor necesidad de querer evacuar la orina. ¿De acuerdo? Entonces, cosas generales que tenemos que tener en cuenta de la anatomía para poder hablar, ¿no es cierto?, de fisiología. De la misma manera, si nos adentramos específicamente a la vejiga, o a los uréteres primero, diríamos que los uréteres manejan una capa muscular lisa,
diferente a la capa muscular que ustedes han estudiado en todo el tracto gastrointestinal, ¿no? En todo el tracto gastrointestinal, normalmente la, la musculatura maneja un acrónimo, ¿no? Que es CILE, ¿no? Circular interna, longitudinal externa, ¿no es cierto? En el caso de los uréteres es LICE, ¿no? Longitudinal interna y circular externa, ¿no? Es al revés, ¿no es cierto? Pero también es músculo liso, ¿de acuerdo? Ahora, estos uréteres entran a la vejiga, pero entra en una forma especial. No entra, o sea, no entra directamente, sino el ingreso es de manera oblicua, de manera sesgada, digamos, ¿no? Esto le permite que pueda eh, ingresar directamente a esta zona, pero también que se pueda controlar el ingreso, ¿de acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si ustedes ven la vejiga como tal, tanto en el hombre como la mujer, el músculo que se encarga principalmente de realizar la fuerza de la micción, ¿no? La contracción de la vejiga para la micción, es un músculo liso llamado detrusor, ¿no? El detrusor es el músculo que se encarga de hacer esta función, ¿no? Y como ustedes pueden ver hacia abajo, estas dos aberturas ureterales, ¿no? En unión con la parte del esfínter interno, que es justamente la primera parte donde ya va a salir, digamos, la orina hacia la uretra, van a ver que forman una zona triangular, ¿no? Y esta zona triangular, que es un triángulo eh, también muscular, ¿no? Es conocido como el trígono, ¿no es cierto? Entonces el trígono es una zona específica, ¿no? Eh, de de la vejiga, ¿no? Sin embargo, el músculo más potente es el detrusor, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué epitelio manejan tanto el uréter como o los uréteres y la vejiga y parte de la uretra, ¿no? Manejan el epitelio de transición o epitelio polimorfo, ¿no? Ese epitelio de transición o epitelio polimorfo es un epitelio que normalmente cuando está distendido, pues, o cuando está relajado, ¿no? Se nota pues claramente corrugado, ¿no es cierto? Y una vez que está distendido se ve aplanado, ¿no es cierto? Es un epitelio especializado, el de la vejiga. Y acá una parte importante a señalar, por supuesto, es el diafragma urogenital, tanto en el hombre como en la mujer, porque ustedes pueden ver que en la vejiga tenemos un esfínter interno, pero también hay un esfínter externo, ¿no? Hay un esfínter externo en la vejiga. Esta parte de acá es el cuello vesical, el cuello de la vejiga, y una característica importante a tener en cuenta en el varón respecto a la mujer es que en el varón hay una glándula adicional, que es la próstata, que sirve para la maduración de los espermatozoides en el varón, que claramente la mujer no la tiene, ¿no? Pero como se sitúa justo en el cuello de la vejiga, es justamente la que produce problemas en la micción en las personas que la próstata empieza a crecer, ¿no? Ese crecimiento anormal de la próstata se llama hiperplasia prostática benigna, ¿no? Y da la casualidad que la mayoría de veces esta hiperplasia crece hacia adentro, ¿no? O sea, quiere decir que va a obturar parcialmente el canal del cuello vesical, por lo tanto produce síntomas urinarios en los varones, ¿no? Síntomas prostáticos, ¿no? Y ya ustedes lo van a poder entender fácilmente con lo que les estoy diciendo, ¿no? ¿Cuáles serán los síntomas? Pues dificultad para miccionar, ¿no es cierto? Dificultad para iniciar la micción, goteo postmiccional, son síntomas frecuentes en las personas que sufren de la próstata y les pueden decir síntomas prostáticos, ¿no es cierto? Entonces, tengamos en cuenta esto porque conociendo la anatomía vamos a entender bastante bien. Igualmente el diafragma urogenital, porque el diafragma urogenital
es una serie de estructuras musculares estriadas que lo que hacen es mantener en posición a la vejiga y al cuello vesical, ¿no? De tal manera de que en el caso del varón no habrá mucho problema porque ese diafragma no está sometido bajo mucho esfuerzo. Sin embargo, en la mujer sí. El hecho de que la mujer tenga un parto natural, ¿no? O que haya tenido varias gestaciones, por ejemplo, condiciona a que ese diafragma sufra, ¿no? Mucha relajación y hace de que caiga el diafragma. Por lo tanto, entonces podría haber una incontinencia. Es frecuente que las mujeres multíparas, ¿no? Que hayan tenido varios partos, ¿no? Tengan generalmente problemas de incontinencia urinaria. ¿Ya? Esto tiene una razón de ser, justamente este diafragma urogenital se debilita bastante, por lo tanto, pues hay esta caída, ¿no? de la vejiga y esta incontinencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Finalmente, pues la uretra, que como les había mencionado hace un momento, en el caso del varón es adicionalmente tendrá el tamaño que tenga el miembro viril, ¿no? Y justamente esa es la razón por la cual es más frecuente las infecciones urinarias en la mujer que el hombre, ¿no? Una uretra mucho más corta que está en una zona muy pegada a la zona perineal, por lo tanto tiene mayor riesgo de contaminación con las bacterias que salen de las heces, ¿no es cierto? La principal bacteria es Escherichia coli, la que produce el 90% de las infecciones. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí ya nos vamos ubicando en todo lo que estamos hablando para entender el sentido y lo que viene después, ¿no? Lo que ustedes van a aprender después en fisiopatología, en patología, justamente eh, lo malo, pero para saber lo malo, primero tenemos que entenderlo todo como está normal. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos en una vista lateral, los uréteres nuevamente cómo ingresan hacia la vejiga y tenemos en cuenta ese músculo del piso pélvico que termina siendo una especie de sling, ¿no? Sling es como decir como una hamaca, ¿no? Como una hamaca que permite pues que justamente haya la continencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si está demasiado distendido este músculo, entonces se pierde la continencia, ¿no? Para que se entienda la función, ¿ya? Muy bien. Ahora, importante recordar que la vejiga como tal tiene gran cantidad de receptores, ¿no? Y en esta imagen podemos diferenciarlos con los colores, ¿no? Tiene receptores muscarínicos de tipo M1 y M3, tiene receptores beta adrenérgicos de tipo 3, beta 3 adrenérgicos, los que están en color amarillo, y tiene receptores alfa adrenérgicos que estarían en color blanco, ¿no? Entonces, alfa adrenérgicos sería a la zona pegados hacia la zona del cuello de la vejiga, ¿no es cierto? Los beta adrenérgicos serían aquellos que están justamente hacia la zona del músculo detrusor, ¿no es cierto? Y los muscarínicos, pero me refiero a la parte interna, ¿no? Hacia la parte interna. Y hacia la parte externa, en general, la vejiga, se tienen todos los receptores muscarínicos. Entonces, muy importante porque si nosotros, ahora que a ustedes les va a tocar llevar farmacología, van a aprender justamente eso, ¿no? Ya saben qué cosa tendría que hacer para estimular la actividad del músculo detrusor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer para que pueda, por ejemplo, el cuello de la vejiga relajarse, ¿no? ¿Qué tendríamos que darle? ¿Un agonista alfa-adrenérgico o un antagonista alfa-adrenérgico? Entonces, se entiende mejor. A ver, a su derecha van a ver también cómo es que funcionan estas actividades de acuerdo al receptor, ¿no? Por ejemplo, los principales nervios que llegan acá son los nervios pélvicos, ¿no? Los nervios pélvicos que tienen actividad colinérgica, es decir, el neurotransmisor que se encarga de hacer la sinapsis es la acetilcolina y actúa sobre receptores de tipo muscarínicos, de tipo M3, ¿no es cierto?
¿ya? Pero también tenemos los nervios hipogástricos, y estos nervios hipogástricos trabajan con otro neurotransmisor, trabajan con norepinefrina o noradrenalina, ¿no? Y la noradrenalina actúa sobre los receptores beta 3 adrenérgicos, ¿de acuerdo? Y también sobre los alfa 1 adrenérgicos, ¿de acuerdo? Entonces estos son simpáticos, ¿no? Son simpáticos, los otros son parasimpáticos. Y tenemos un nervio que es somático, que es el nervio pudendo, ¿no? El nervio pudendo trabaja como todos los nervios que son somáticos, también con acetilcolina. Su receptor no es un receptor adrenérgico ni colinérgico, sino es un receptor nicotínico, ¿de acuerdo? Y este es el que controla el esfínter externo, ¿no es cierto? Y este esfínter externo finalmente es el que da el último control de la salida de la orina. Y en el medio de esto está el diafragma urogenital, ¿correcto? Muy bien, seguimos. ¿Cuál es la capacidad urinaria de la vejiga? Normalmente la capacidad urinaria de la vejiga en los adultos es entre alrededor de 300. Ya dicen que algunos dicen hasta 500, ¿no? 300, 400, 500, promedio 400 yo diría, ¿no? Acá de repente he sido muy mezquino en poner 300, ¿no? Pero normalmente dicen promedio 400, ¿no? Algunos libros incluso dicen hasta 500, por si acaso. Pero lo que sí se tiene bastante claro es que si el llenado supera los 220 mililitros o centímetros cúbicos de orina, ya inicia el deseo de miccionar, ¿no? Se inicia el deseo de la micción. De tal manera que cuando se llega a los 250, ya hay una necesidad imperiosa de miccionar. Sin embargo, la persona puede tolerar hasta 500, ¿ah? Ojo, o sea, hasta medio litro se puede tolerar, y ya cuando pasa este volumen, claramente lo que se va a encontrar en la persona es dolor en la zona del hipogastrio, ¿no? En la zona suprapúbica y en el perineo también, ¿cierto? Esto a quienes le pasa, a las personas que no pueden eliminar la orina, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen problemas con la próstata, ¿no? Hiperplasia prostática benigna, ¿no? Personas que tienen problemas de inervación en la vejiga, se llama vejiga neurogénica, van a tener también este tipo de problemas, ¿no? Y en estas personas, justamente como el esfínter es el que no puede trabajar, en el caso de las personas con la hiperplasia prostática benigna, es la razón por la cual se coloca una sonda, ¿no? Una sonda vesical, una sonda Foley, para poder llegar hasta la vejiga y que pueda drenar, ¿no? Esa es la idea, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo es el tema de la inervación de la vejiga? Acá se ve, creo que mejor. Por una parte está implicado entonces el sistema nervioso simpático, por otro lado el parasimpático y por otro lado el somático, ¿no es cierto? Cuando decimos somático nos referimos a un nervio periférico, ¿no? Ese nervio viene de las raíces de S2 hasta S4, el nervio pudendo, que es el que controla finalmente el esfínter externo, ¿de acuerdo? Pero también tenemos actividad simpática y parasimpática. La actividad simpática viene básicamente de L2, ¿no? Entonces, esta actividad va a inervar a todo el cuerpo de la vejiga, ¿no? Y básicamente desde todo el músculo detrusor, la zona del trígono, hasta que tengamos en cuenta el cuello de la uretra. El cuello de la uretra va a estar inervado no por el simpático, sino por el parasimpático. Una parte del simpático también inerva el cuerpo de la vejiga, una parte del parasimpático. Cuando hablamos de parasimpático, hablamos de raíces sacras, ¿no? S2, S3, S4, ¿de acuerdo? Listo, seguimos. ¿Cómo es el reflejo de la micción? Como habíamos mencionado, el reflejo de la micción aparece de manera automática, ¿no? Siempre y cuando esté bien intacta la vía, ¿no? Y para eso había un sistema propuesto por Bradley en 1975, en el cual se describe que hay mensajes de activación para la micción que tienen que pasar
básicamente por el centro pontino de la micción. ¿Ah? Es ahí donde el núcleo pontino, donde se encuentra ese centro de la micción. Y de ahí se va a decusar hacia a la altura de, estamos hablando de T10 a L2, donde hay el núcleo simpático, de donde sale justamente el nervio hipogástrico, ¿de acuerdo? Y este nervio hipogástrico va a viajar hacia la vejiga, y en la vejiga va a actuar. ¿Qué más? Además, a nivel sacro, S2 y S4, ahí se encuentra el núcleo del nervio pudendo, que es un núcleo y el núcleo es un núcleo parasimpático, ¿no? Entonces, este nervio pudendo también inhibe a quién? Inhibe la actividad del esfínter externo para que se relaje, ¿no es cierto? De tal manera de que se va a permitir que pase o que se abra la compuerta para que pueda la persona miccionar. ¿De acuerdo? Esa es la idea entonces. Fases. ¿Qué fases tenemos en la vejiga? Tenemos dos fases bien marcadas, ¿no? Una fase de llenado y obviamente también hay una fase de vaciado. La fase de llenado se caracteriza porque a medida que va aumentando la cantidad de orina que se va depositando, entonces tiene que empezar la distensión de la vejiga, que es un músculo liso, ¿no es cierto? Y a la par también irá aumentando la presión interna, ¿no? No se olviden que teníamos dos esfínteres, el esfínter interno y el esfínter externo. Estos esfínteres están en contracción y permite pues esto de que como está cerrado, siga aumentando la vejiga, pero esto va a tener una cantidad determinada. Habíamos dicho que cuando se pasa de 220 centímetros cúbicos o mililitros, se inicia pues el reflejo de la micción, querer miccionar. Sin embargo, la necesidad o el vaciamiento tendrá que ser de manera voluntaria, ¿no? Vamos a ver. En esta fase de llenado, claro que hay una regulación nerviosa y para eso usamos este diagrama que divide en colores simpático, parasimpático y somático. Miren, ¿ah? Se inicia la actividad arriba, en el tronco encefálico a nivel del núcleo pontino. Del núcleo pontino se llevan los mensajes hacia la médula sacra, S2, S4, nervio pudendo. El nervio pudendo va a estimular justamente ¿a quién? Va a estimular al esfínter. ¿Para qué? Para que el esfínter pueda ser estimulado. Y también es estimulado ¿quién? El esfínter, tanto el esfínter interno como el externo. ¿Para qué? Para que se cierre y pueda llenarse la vejiga, ¿no es cierto? En un inicio tiene que estar cerrados estos esfínteres para que se pueda llenar. La diferencia está en que el esfínter interno no está, no está inervado por el nervio pudendo, sino por el nervio hipogástrico que viene de las raíces de T10 a L12, médula lumbar básicamente. Y de esta manera se va a tener en cuenta la actividad muscular, ¿no es cierto? El nervio pélvico va a inervar al músculo detrusor, ¿no? ¿Sí? El principal músculo liso, que es el que se encuentra presto para realizar la contracción en el caso se tenga que producir el vaciamiento, ¿no es cierto? En este caso va a estar el nervio pélvico inervando, pero está inhibiendo esta actividad. Miren, el nervio hipogástrico inhibe la actividad del detrusor, pero estimula la actividad, es decir, la contracción del esfínter interno. ¿De acuerdo? Eso es lo importante a tener en cuenta. Y en la fase de vaciado, la cosa cambia, ¿no? Una vez que ya se produjo el estímulo y hay, obviamente, el acto voluntario, ¿no es cierto? Para que el acto se vuelva voluntario, no se olviden de que va a depender de que nuestra corteza también esté en acción. Entonces, una vez que el acto es voluntario, va a abrirse las compuertas, ¿no? Se abren las compuertas, el esfínter interno se relaja, el esfínter externo también se relaja para que pueda pasar la orina por el meato uretral. ¿De acuerdo? Esa es la idea entonces de la fase de llenado y la fase de vaciado.
bastante sencillas. ¿Cómo es que se da esta regulación nerviosa en la fase de vaciado? Nuevamente nuestro esquemita y tenemos en cuenta acá algo más interesante, el área periacueductal. Esta porción va a estar en estrecha relación con este núcleo pontino que ya lo habíamos mencionado en el diagrama anterior. Pero en esta oportunidad lo que va a pasar es que este nervio hipogástrico va a actuar de manera contraria sobre el músculo del esfínter interno, de manera que va a inhibir su actividad, es decir, lo va a relajar. Y sobre el nervio pudendo también actuará para que el esfínter externo se relaje. Y de tal manera se pueda producir la evacuación. Así de sencillo. Muy bien. Esto lo encontré por ahí, lo comparto, ¿no? Al que se orina afuera dejándolo todo sucio, si no ves dónde lo haces, consultas oftalmología. Si sale más de un chorro, habrá que consultar al urólogo. Si te tiembla la mano, al neurólogo. Si no tiene la altura suficiente, al endocrinólogo. Si se te olvidó por ahí, al laboratorio. Si te parece normal, a psiquiatría, ¿no? En verdad, todo tiene sentido cuando lee uno esto. ¿Para qué nos va a servir al final lo que hemos conversado? Para que ustedes después puedan resolver este tipo de problemas, los tipos de incontinencia. Les había dicho que a finales del embarazo, ¿no? Segundo trimestre a finales, tercer trimestre básicamente, aparece pues un tipo de incontinencia, ¿no? Y esa incontinencia es básicamente por estrés, en el caso de la mujer embarazada. ¿Estrés de qué? Estrés del que existe una presión, ¿no es cierto? Existe una presión que hace de que la persona aumenta la presión intraabdominal y hace de que esto presione y no permite el llenado correcto, ¿no es cierto? Y por lo tanto se estimula la salida, ¿no es cierto? Ese es el estrés, la presión intraabdominal. Pero también podría ser que haya por rebosamiento, ¿no? O sea, en el caso de que una persona llena en demasía y quiere aguantar lo más que puede, llega un momento que por más esfínter interno, externo que esté funcionando, igual se va a salir la orina, ¿no es cierto? Eso es por rebosamiento. Le pasa mucho a los niños, ¿no? Que se olvidan a veces por jugar de querer de tener que miccionar o dice, se hace el berrinche que no quiere orinar, no quiere miccionar y después de un rato se hace la pichi delante de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvo aguantando en demasía o de camino al baño se hace la pichi, también pasa eso, ¿no? Por urgencia, la incontinencia urinaria de urgencia está más relacionado con una hiperactividad del músculo detrusor, ¿no? Por alguna razón hay una hiperactividad y empieza a haber, por ejemplo, una infección, una cistitis, ¿no? Por ejemplo, genera hiperactividad, ¿no es cierto? Hay una inflamación, cistitis viene de inflamación de la vejiga, y esto hace de que el detrusor tenga una hiperactividad, por lo tanto se contrae más de lo normal y genera esa urgencia, ¿no? Quiere orinar a cada rato, ¿no? Esa es una incontinencia urinaria de urgencia, ¿de acuerdo? Bueno, eso ya lo van a ver después. Les recuerdo que el hombre inteligente no orina contra el viento. Es todo, chicos. Gracias a todos por su tiempo. Si hubiera alguna pregunta, por favor, y si no, Claudia, les envié, creo, las diapositivas, me parece. Sí, doctor, yo lo compartí con el grupo. Muy bien, entonces no hay ninguna duda, pregunta o consulta. Dejo de presentar. Gracias a todos por su tiempo, chicos. Fuerte abrazo y buen inicio de semana. Buenas Gracias, noches a doctor. todos. Buenas noches. Buenas noches. Luisa, levantó la mano. Escribió. No, creo que quería decir presente. Bueno, nos vemos, chicos. Buenas noches. Gracias.